¿Qué tal, amigos de los grupos Crece? Estamos aquí listos para continuar con esta serie de la adoración. Recuerden que tenemos que cerrar bien este año, tenemos que cerrar adorando a Dios. Y quiero por eso esta sesión empezar con uno de los versos más conocidos, y yo creo que es uno de mis favoritos, de la adoración. Juan 4:23. Dice, lo cito, en la versión más común que la mayoría de nosotros conocemos, la Reina Valera dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre escucha, y esto es lo que quiero enfatizar, tales adoradores busca que le adoren. Podemos repetirlo todos ahí, porque también el Padre, tales adoradores busca que le adoren. Algo que siempre me ha cautivado en la palabra de Dios es que Dios busca adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Y pienso que Dios busca adoradores porque creo que es lo más fácil que se puede contaminar en la vida de un hijo de Dios, de un cristiano, la adoración. Es muy fácil poner como centro de nuestra vida otras cosas o personas en vez de Dios. Y si esto pasa, si ponemos otras cosas o personas antes que Dios en nuestras vidas, nuestra adoración ya se vio contaminada o peor aún, se perdió. El tema de la adoración está por toda la Biblia y presente, escucha, toda nuestra vida. Por ejemplo, en la Biblia, desde Génesis vemos al hombre aprendiendo a adorar a través de los sacrificios. Recordaremos a un pasaje conocido en Génesis capítulo 4 que habla de Caín y Abel que ofrecieron sacrificios para adorar a Dios. Dios se agradó de uno, de otro no, pero no nos vamos a meter en ese punto, ¿verdad? Pero vemos que ahí está presente el tema de la adoración. Pero también, por ejemplo, si nos vamos al otro extremo de la Biblia, en Apocalipsis, vamos a ver que ahí vemos a los 24 ancianos adorando, arrojando sus coronas, y sabemos y entendemos en el libro de Apocalipsis que si algo tenemos seguro que vamos a hacer en la eternidad es adorarlo. Entonces la adoración es un tema que está presente por toda la Biblia, pero también en nuestra vida, porque desde cierta perspectiva, escucha, este es un principio, nuestra vida se define por el objeto de nuestra adoración, es decir, a quién adoramos. Nuestra vida se define por a quién adoramos, pues todos inevitablemente vamos a adorar a alguien o adoramos a alguien o algo. En nuestra vida todos adoramos. Por ejemplo, si adoramos lo material, si nuestra prioridad es lo material, nuestro enfoque, nuestro objetivo en la vida es meramente materialista y terrenal. Si nosotros nos adoramos a nosotros mismos, o sea, lo más importante es yo, lo que a mí me gusta, etc., pues nuestro enfoque es egoísta y humanista. ¿Verdad? Lo más importante es lo que te da placer, etcétera, etcétera. Ahora, si adoramos a otras personas, nuestro enfoque y objetivo es social solamente. Pudiéramos decir que somos socialistas. Pero si adoramos a Dios, nuestro enfoque y objetivo es eterno. ¿Por qué? Porque Dios es eterno. Nuestro destino es el cielo con nuestro Padre, nuestro Rey, Señor y Salvador Jesús, quien es el Hijo de Dios, y nuestro amado Espíritu Santo, quienes deben de ser, escucha, nuestro objetivo, el centro de nuestra vida, nuestro objeto de adoración. Ahora, retomando un poquito Juan capítulo 4, versículo 23, dice, ¿verdad? O entenderemos que Dios busca, escucha, adoradores más que adoración. Dios no está buscando adoración porque yo veo y entiendo que Dios recibe adoración en el cielo, pero lo que Dios busca en esta tierra, lo que Dios busca en ti y en mí son adoradores. Porque escucha, donde hay adoradores está garantizada la adoración. Pero no necesariamente donde hay adoración hay adoradores. Hay gente que puede adorar, pero no necesariamente ser o convertirse o tener un buen corazón de adorador. Pero donde hay adoradores, siempre habrá adoración. Y lo hermoso de esto, escucha, es que donde hay adoración, Dios se hace presente.
Sí lo vamos ligando, porque por un lado vemos el deseo de Dios, escucha, el deseo de Dios que conocemos en la Biblia, que es habitar con el hombre, y por otro lado tenemos a un adorador, ¿verdad? Que adora, que crea una atmósfera a través de la adoración, y entonces es posible que se cumpla el deseo de Dios. ¿Cuál es el deseo de Dios? Habitar, estar en medio de los hombres. Cuando hay un adorador, hay adoración, y donde hay adoración, hay Dios se hace presente, y entonces cuando Dios se hace presente, todo cambia para bien. Cuando Dios se manifiesta, lo roto se restaura, lo sucio se limpia, todo cobra sentido y propósito. Aún lo difícil y lo doloroso cobra sentido y propósito. Y además se cumple el deseo de Dios, que es estar con nosotros. Entonces, escucha, qué poderosa es la adoración. Qué poderoso es que tú y yo nos volvamos adoradores. Dios está buscando que en este cierre de año y toda nuestra vida, pero enfatizo en este cierre de año porque tenemos que terminar bien. Dile que está a tu lado, tenemos que terminar bien. Dios enfatiza que en este cierre de año, quiere que en este cierre de año tú y yo seamos verdaderos adoradores. Y qué padre sería que Dios pueda encontrar en ti, en tu familia y en nuestras casas, en cada grupo crece, verdaderos adoradores. Ahora vamos al tema práctico de cómo llegamos a ser adoradores, ¿verdad? Porque si Dios está buscando adoradores más que adoración, y ya vimos la importancia de por qué es la adoración, porque la adoración es lo que permite o atrae a Dios y hace que Dios se manifieste, ¿cómo es que tú y yo llegamos a ser adoradores? Antes de responder esta pregunta, quiero poner como premisa o base un principio de adoración. Adorar a Dios, escucha, es vivir para agradarlo a Él en cada área de nuestra vida. De hecho, esto se relaciona con una sesión que vimos anteriormente, que el adorador entiende que ya la vida no se trata de uno mismo, sino se trata de Dios. Un adorador de Dios, ¿verdad? Entiende que nuestra vida se trata de Él. Entonces, adorar es vivir para buscar agradar a Dios en cada aspecto, en cada área de nuestra vida. Entonces, para buscar agradar a Dios en todo y ser así adoradores, nos va a ayudar, escucha, número 1, primer principio, primera verdad que te quiero dejar en tu corazón, la gratitud. El nivel más básico, yo diría, para adorar es la gratitud. La gratitud nos da la perspectiva buena, escucha, de todo lo que acontece, porque todo lo que acontece, aún si es doloroso, pues tiene una perspectiva, vamos a decirlo así, negativa, pero la gratitud saca lo bueno de lo malo. Porque aun cuando puede ser malo en su mayoría lo que estamos viendo, la gratitud saca lo bueno de lo malo. Por eso la gratitud es necesaria en todo tiempo. Y la gratitud es la base para poder adorar, porque nos enfoca en lo bueno que es Dios, nos enfoca en la fidelidad de Dios, nos enfoca en lo poderoso que es Dios, nos enfoca en todo lo bueno que Dios es. Yo sé que este ha sido un año, en la mayoría pudiéramos decir complicado. Pero escucha. A través de la gratitud, que es una actitud que tú y yo decidimos tener, no nos nace, decidimos tener esta actitud, tú y yo podemos llegar a ver lo bueno que Dios ha sido con nosotros a través de todas las circunstancias difíciles que hemos experimentado en este año, y así adorarlo. Por ejemplo, yo quiero darte algunas cosas buenas que a mí me han pasado en este año, que aunque como para todos ha sido un año complicado, difícil, pero también ha sido un año bueno. En este año, Dara y yo podemos ser agradecidos porque, número 1, y esa es de las más grandes bendiciones de mi vida, y pasó en este año, Dios nos permitió estar embarazados. Ay, bueno, no es que yo tenga la panza, ¿verdad? Dara es la que tiene la panza, pero estamos esperando un bebé. ¡Wow! Y eso es algo increíble y pasó en este año. No solamente eso, que eso ya con eso bastaría, ¿verdad? Pero Dios nos permitió iniciar un negocio de postres. Descubrimos o nos dimos cuenta que Dara tiene la mano sabrosa, es decir, que hace postres deliciosos. Algunos de ustedes quizás los han probado, si no hagan pedidos, nada, no se crean, es un comercial. Pero sí podemos decir que Dios nos dio un negocio nuevo, una entrada nueva, una fuente de provisión nueva. Además, otra cosa buena, nunca nos faltó nada de lo necesario en nuestra casa. Siempre Dios proveyó, siempre hubo, incluso diría que Dios nos proveyó más y nos dio para ayudar y bendecir a otros. Hemos apoyado con despensas, hemos apoyado a personas en su tiempo de necesidad. Aparte, yo diría que lo que estaba trabado del año anterior, ¿verdad? En este año se destrabó y Dios le permitió, por ejemplo, a Dara vender unas propiedades que ella se dedica, entre algunas cosas, a vender propiedades en esta temporada, ¿verdad?
unas propiedades que estaban trabadas, las logró vender en este año, en el año de la crisis, en el año de la pandemia, en el año de lo que tú quieras, porque escucha, Dios es bueno y la gratitud nos permite enfocarnos en las cosas buenas. Primera de Tesalonicenses 5:18 en la NTV dice, sean agradecidos en toda circunstancia, buena o mala, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. ¿Hay alguien que pertenezca a Cristo Jesús? Entonces Dios quiere que seamos agradecidos. Es su voluntad, es su deseo. Hebreos 12, 28 y 29 dice, fíjate, ya que estamos recibiendo un reino inconmovible, vamos a recibir algo que nada en este mundo puede evitar que lo recibamos. Dice, seamos agradecidos y agrademos a Dios adorándole. Fíjate cómo la gratitud y la adoración están conectadas con santo temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego que todo lo consume. Necesitamos ser agradecidos en todo tiempo. Y eso es lo que yo quiero que tú tengas en este año, ser agradecido. Hay más cosas que quisiera comentarles acerca de la gratitud, pero si no, me voy a agarrar aquí una prédica súper grande y no quiero dejar una enseñanza breve, concisa y maciza, como dicen por ahí. Segunda verdad que te quiero transmitir, que nos va a ayudar a ser verdaderos adoradores. Número 1, la gratitud. Número 2, saber quién es Dios. Y saber quién es Dios es una pregunta que puede tener 1000 respuestas de acuerdo a cada persona. Pero para hacerlo práctico, quiero hacerlo y dirigir a ti esta pregunta. ¿Quién es Dios para ti? Esto solo lo puede responder cada uno que ha tenido, escucha, una experiencia personal con Dios. Ahora, si tú no has tenido una experiencia personal con Dios, esta es la oportunidad para que invites a Jesús a tu corazón y puedas experimentar que Dios es real, que Dios no está lejano, que Dios no está indiferente, que Dios está pensando en ti y en mí, y Él puede relacionarse contigo como una persona, porque Dios es una persona. Entonces, podemos el día de hoy, escucha, decir quién es Dios para nosotros si hemos tenido una experiencia personal con Dios. Si nunca has tenido una experiencia personal, a tu encargado, a un amigo que tenga más tiempo conociendo de Dios o en estas verdades de la palabra, pídele que te ayude y te dirija para hacer una oración para que puedas tener una experiencia con Dios verdadera, que a lo mejor no es en el momento, pero es una experiencia de vida. Ahora, muchos de nosotros hemos tenido diferentes experiencias con Dios. Y de acuerdo a esas experiencias es lo que lo hemos ido conociendo más y más. Por ejemplo, algunos han conocido a Dios como Salvador. De hecho, yo diría que todos los que ahora caminamos con Cristo lo hemos conocido como Salvador. Porque antes estábamos perdidos en una mala y vana, sin sentido manera de vivir. Y las consecuencias de nuestros actos nos iban a alcanzar o nos estaban alcanzando a tal grado que no teníamos remedio, no teníamos solución. Entonces, alguien nos presentó a Jesús, alguien nos vino a hablar de Jesús y Jesús nos vino a salvar de esas consecuencias, de esa eternidad sin Él y nos dio una nueva oportunidad por el único y simple hecho de creer en Él. Nuestro pasado lo borró, nuestros pecados los perdonó y nos hizo nuevos en Él. No perfectos, nuevos en Él. Y en respuesta, escucha, en respuesta a saber que Dios y conocer a Dios, experimentar a Dios como mi Salvador, yo le doy mi vida. Quien experimenta a Dios como Salvador le da su vida y le dice, Dios, te necesito. Ahora, puede ser que no solamente tú y yo hayamos experimentado a Dios como Salvador, pero también lo podemos experimentar en este tiempo como sanador. Porque hemos palpado que el poder de Dios es sanador. Dios es más poderoso que cualquier imposibilidad física. Dios es más poderoso que cualquier enfermedad o limitación física en nuestro cuerpo. Muchos de nosotros hemos experimentado en algún momento cómo Dios nos sanó de enfermedades. Y escucha, Dios sigue sanando de enfermedades. Así que no importa si tú o algún familiar ha experimentado enfermedad, créele a Dios porque Dios puede sanarte. Ahora, no significa que porque tú quieras y Dios pueda, Dios lo va a hacer, ¿verdad? Pero Dios puede, eso no le quita el hecho de que Dios sea sanador y poder experimentarlo, vivirlo, conocerlo como tal. Dios venció a la muerte. Dios venció la incapacidad porque escucha, Él es poderoso y Él es poderoso para sanar. Cuando hemos experimentado a Dios como sanador, le damos nuestras fuerzas. Yo veo en la Biblia cómo la suegra de Pedro que fue sanada, inmediatamente después de que fue sanada, empezó a servir, le dio sus fuerzas.
¿Cómo no le hemos de dar a Dios nuestra fuerza, nuestro servicio a Él cuando hemos experimentado o le hemos conocido como sanador? Ahora, en este año también muchos de nosotros podemos reconocer que Dios es proveedor. Porque sabemos, escucha, y debemos recordar que todo lo bueno que tenemos, dice en la carta de Santiago, todo lo bueno proviene de Dios. La inteligencia, la fuerza, las oportunidades y el trabajo provienen de Dios. Todo con lo que podemos producir, Dios nos lo dio porque Él es el creador de todo lo bueno. Entonces, si en este año hemos salido adelante, si en este año hemos experimentado aumento, hemos experimentado muchas cosas, creatividad para trabajar, etcétera, para nuevos negocios, etcétera, es porque Dios es proveedor y lo hemos experimentado como tal. Además, en todo tiempo, escucha, Dios tiene cuidado de sus hijos. Y aún más, en estos tiempos difíciles o malos a nuestro alrededor, hemos visto cómo Dios no nos ha dejado, nos ha dado y nos ha sustentado. En respuesta a experimentar a Dios como nuestro proveedor, nosotros le adoramos dándole nuestros recursos. Cuando experimentamos a Dios como Salvador, le adoramos dándole nuestra vida. Cuando experimentamos a Dios como nuestro sanador, le adoramos dándole nuestra fuerza. Cuando experimentamos a Dios como proveedor, ¿cómo no le vamos a dar nuestros recursos adorándole? Porque Él nos lo dio todo nos lo ha dado Él. Y esta base la encontramos en Génesis 22:14, que habla, escucha, donde el padre Abraham, el hombre de la fe, ¿verdad? Uno de los pilares de la fe, iba a dar a su hijo y entonces suben al monte y entonces va a ofrecer a su hijo, no lo ofrece y Dios milagrosamente provee un carnero, ¿verdad? Para sustituir a Isaac en el sacrificio. Y en ese lugar donde Dios vio cómo Dios proveyó algo para que la vida de Isaac no fuera tomada y ofreció algo que lo sustituyó, ¿sí? Que eso habla de Jesucristo, pero es muy interesante, no me quiero desviar, ¿verdad? Ahí en ese lugar Dios dice la palabra que Abraham, dice Génesis 22:14, Abraham llamó a aquel lugar Yahvé Jireh, que significa el Señor proveerá. En ese lugar Abraham tuvo una experiencia de Dios como proveedor. ¿Cuál es la experiencia que tú has tenido? Porque esa experiencia que tú has tenido te va a ayudar a adorar a Dios de diferentes maneras, pero en la medida que conocemos a Dios, le adoramos. Por eso, conocer a Dios nos va a ayudar a adorarle. Entre más le conozcamos, más y mejor le podemos adorar. Y último punto que te quiero compartir el día de hoy. ¿Qué nos ayuda a convertirnos en adoradores? Número 1, ser agradecidos. Número 2, saber quién es Dios. Recordar quién es Dios en verdad, porque podemos llegar a tener una mala imagen de Dios. Si tienes una mala imagen de Dios, la tienes que restaurar. ¿Cómo la restauras? A través de Jesús. Jesús es la imagen correcta de quién es el Padre. Y al conocer a Jesús podemos reconocer quién es Dios verdaderamente. En Jesús podemos conocer al Padre. Él es el único camino, verdad y vida. Pero número 3, ¿qué nos ayuda a ser verdaderos adoradores? Recordar, escucha, que Dios es bueno y fiel. Me bendice que en varios pasajes de la Biblia, cuando el pueblo se volvía a Dios y estaba mal, se había alejado, ¿verdad? Restauraba, número 1, los sacrificios y la adoración a Dios. O después de una gran victoria, después de un año donde fue muy difícil, una circunstancia difícil, y ellos experimentaron el poder de Dios, ¿qué hacían? Adoraban. En más de una ocasión vemos cómo el pueblo adoraba en medio de esas circunstancias. Y yo veo y quiero darte 2 pasajes donde vemos que el pueblo resalta estas 2 cualidades: la bondad de Dios y la fidelidad de Dios. Esdras 3:11 dice: con alabanzas y agradecimiento entonaron el siguiente canto al Señor, porque estaban adorando. ¿Y qué cantaban? Él es tan bueno. Su fiel amor por Israel permanece para siempre. Luego todo el pueblo dio un grito alabando al Señor, porque se habían echado los cimientos del templo. ¿Qué estaban haciendo? Restaurando la adoración. Ahora, en un tiempo de victoria, el pueblo también adoró y recordó que Dios era fiel, porque Dios es bueno y fiel. Segunda de Crónicas 20:21 en la NTV dice: después de consultar con el pueblo, el rey nombró cantores que caminaran delante del ejército, escucha, cantando al Señor y alabando por su santo esplendor. Esto es lo que cantaban cuando iban a la batalla, cuando estaban experimentando la dificultad. Adoraban cantando, diciendo: den gracias
al Señor. Su fiel amor perdura para siempre, porque Dios es bueno y es fiel. Dios es bueno, lo fue y nunca lo ha dejado de ser. El hecho de que Dios sea bueno significa, escucha, que nada malo proviene de Él. Por lo tanto, Él no provoca el mal que vemos o experimentamos. El mal es el resultado de estar o vivir alejados de Dios. Entonces, ¿por qué nos toca vivir o hemos experimentado mal en esta temporada si estamos en Dios? Porque el mundo que nos rodea está sin Dios y somos afectados por nuestro entorno. Pero porque Dios es bueno, Él nos ayudará y nos saca victoriosos en cualquier circunstancia. Dale un aplauso a Dios. Dios es bueno. Por lo tanto, porque Dios es bueno, escucha, todo lo que nos acontece, dice Romanos 8:28, que todas las cosas ayudan para bien, porque Dios es bueno. Aún lo malo puede llegar a ser bueno en Dios, porque Él es bueno. Él lo torna, Él saca lo bueno de lo malo a través también de la gratitud. Ya habíamos hablado de eso. Dios es bueno, lo ha sido y nunca lo dejará de ser. Nada de lo que pensemos, nada de lo que nos acontezca, sea malo o bueno a nuestro acontecer, le puede quitar a Dios esta virtud, esta cualidad. Dios es bueno siempre. Dios es fiel. Lo ha sido y nunca lo dejará de ser. Dios nunca ha fallado ni fallará. Escucha, muchas veces nosotros nos hemos hecho falsas expectativas de Dios o lo que suponemos que Dios tiene que hacer, pero Dios, escucha, no está condicionado a hacer lo que nosotros queremos, necesitamos o deseamos. Dios se compromete con una sola cosa, su palabra. Por lo tanto, tú y yo podemos estar seguros y confiar que si está escrito en la Biblia, Dios lo hará. Dios en su bondad, escucha, nos da promesas y en su fidelidad las cumple. Eso me encanta. Dios en su bondad nos da promesas que no necesariamente las merecíamos, pero en su fidelidad las va a cumplir. Las promesas de Dios no están basadas en sentimientos o necesidades de nosotros, sino en principios y verdades que están en la Biblia, en su palabra. Por lo tanto, ¿a qué te animo en este tiempo para volverte un adorador? Busca y abraza las promesas de Dios en su palabra, pero vive y practica el principio condicionante de cada promesa, porque cada promesa en la palabra tiene una condición, tiene algo que tú y yo tenemos que hacer, porque, escucha, en su fidelidad Dios cumplirá todo lo que está escrito. Por ejemplo, una promesa es que Dios abrirá las ventanas de los cielos y derramará su bendición hasta que sobre y abunde. Pero el principio condicionante que tenemos que practicar para que esa promesa sea real es que tenemos que diezmar, tenemos que ofrendar. Cada promesa tiene una condición. Si tú y yo lo cumplimos en base a lo que está escrito, no a lo que sentimos, no a lo que pensamos, no a lo que yo pensé o lo que yo creía, sino en lo que está escrito en la palabra, Dios va a cumplir porque Dios es fiel. Recordar que Dios es bueno y fiel, escucha, ponen una base en nuestro corazón para poder adorarlo en todo tiempo, en medio de cualquier circunstancia. Porque Dios es bueno, lo adoramos. Porque Dios es fiel, lo adoramos. Familia de los grupos Crece, que en este cierre de año tú y yo podamos adorarlo, siendo agradecidos por quién es Dios. ¿Cómo es Dios? Dios es bueno y Dios es fiel. Este año cerrémoslo cambiando nuestra perspectiva, siendo verdaderos adoradores, al ser agradecidos, al saber quién es Dios, recordar quién es Dios, recordar cómo lo hemos experimentado, cómo lo hemos conocido, y recordar esto que no cambia, no importa si lo hemos o creemos que lo hemos experimentado, seguramente lo has vivido. Dios es bueno y Dios es fiel. Familia, les amo, seamos verdaderos adoradores. Les bendigo y nos vemos en la próxima sesión para cerrar este año con todo.